Buenos días, tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Saraí Cepeda y les estaré impartiendo el curso de comunicación y lenguaje. El día de hoy, antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien y también recordarles que con la situación que estamos pasando en estos momentos, ¿verdad? Que no olviden lavar sus manos constantemente, usar mascarilla, usar gel antibacterial y si por alguna circunstancia tienen que salir de sus casas, que no se les olvide que hay medidas de seguridad para evitar contagios. Siempre tomar nuestra sana distancia y de cuidar siempre a nosotros y a los demás, ¿verdad? También antes de comenzar, quiero leerles una pequeña frase que tengo preparada para cada uno de ustedes. Dice, continúa a pesar de que todos esperen que abandones. No dejes que se te oxide el hierro que hay en ti. Esta frase es de Teresa de Calcuta. ¿Qué quiero transmitirles a ustedes con esta frase? Que a pesar de que muchas personas esperen de que nosotros abandonemos nuestros sueños o que nosotros nos sintamos muy cansados y que las personas piensen que no podemos hacerlo, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, que tenemos que ver más a futuro, ¿verdad? Probablemente en este momento sea cansado, pero todo nuestro sacrificio valdrá la pena en un futuro. Entonces, que no abandonemos nuestros sueños, que no abandonemos nuestras metas, porque poco a poco las vamos a ir logrando y recuérdense que si unas personas lo pudieron hacer antes que otras, no quiere decir de que nosotros lo estemos haciendo mal o que nosotros no podamos, ¿verdad? Simplemente cada quien tiene su tiempo, cada quien toma a su ritmo las cosas y no abandonen sus sueños, que no abandonen sus metas, porque en un futuro todo valdrá la pena. Después de esta pequeña introducción, con esta frase, quiero hacerles una pregunta en lo que yo borro acá el pizarrón. El, el tema de la clase del día de hoy es personajes. Entonces, quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Esta pregunta no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Simplemente quiero tener un preámbulo de los conocimientos previos que ustedes tienen antes de comenzar la clase, ¿verdad? Entonces daré un pequeño tiempo para que ustedes puedan contestarme y luego yo voy a ampliar ese conocimiento que ustedes tienen con lo que yo tengo preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, ya escuché algunas respuestas por ahí y es mi turno de compartir lo que yo les traigo, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo y qué son los personajes? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuándo los vamos a encontrar? ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, pero para comenzar dice que los personajes son seres ficticios o reales que pueden ser personas, animales u objetos que el autor le da ciertas características, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto de que son personajes ficticios o que son personajes reales? Bueno, si hablamos de los personajes ficticios, los podemos encontrar en los cuentos, en las fábulas, hablando como de los leones que hablan, ¿verdad? Sabemos que en la realidad no pasan esas cosas, son seres ficticios, las hadas, los unicornios y todos estos personajes a los cuales el autor les dio ciertas características que nosotros podemos observar mientras los leemos, pero sabemos que son ficticios, ¿verdad? Que son cosas que no pasan normalmente o regularmente, seres reales. Los seres reales son personajes basados muchas veces en historias reales, ¿verdad? Y los podemos encontrar tanto en libros como en las series de televisión, en películas, ¿verdad? Porque los personajes no se basan solamente en los libros o en los cuentos, o también los podemos ver en las películas. Estos son visuales, podremos eh, categorizarlos de esta forma, ¿verdad? Bueno, entonces dice que el autor le da y les brinda ciertas características especiales a cada uno de ellos para que el lector los pueda ir identificando a cada uno mientras lee y crear diferentes versiones de los personajes. Dice que los personajes pueden ser basados en historias reales o no, es lo que les estaba mencionando anteriormente.
Existen diferentes tipos de personajes según las lecturas. ¿A qué se refiere esto? Que podemos encontrar diferentes tipos de personajes si lo vemos del punto que son cuentos, fábulas, novelas, eh, historietas, porque las historietas también tienen personajes, ¿verdad? Y hay diferentes en cada uno de ellos. Y dice, se hace alusión a los individuos humanos, animales o de otro tipo, por lo general de carácter ficcional, de carácter ficticio, si lo vemos en historietas o los cómics, ¿verdad? Que son de superhéroes y cosas así. Y todos estos son ficticios. Existen diferentes formas en las que nosotros podemos clasificar a los personajes. En especial, vamos a mencionar 3 en este momento. Entonces, yo las voy a apuntar acá y recuerden siempre tomar sus anotaciones, porque todas estas anotaciones van a ir en su portafolio. Y perdonen si les doy la espalda mientras estoy escribiendo acá, ¿verdad? Pero necesito darles estas anotaciones. Entonces, los vamos a categorizar en 3 personajes, en 3 tipos de personajes: principales, secundarios y terciarios. Ok, ahora que ya los tenemos acá, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿verdad? Los personajes principales, pues como su nombre lo dice, son los que más tienen presencia en el cuento, en la novela o lo que nosotros estemos leyendo. Vamos a poner un pequeño ejemplo para ir dando los tips que les di aquí, los temas que les di aquí, principales, secundarios y terciarios. Si ponemos el ejemplo de Caperucita Roja, todos hemos escuchado ese cuento, lo hemos leído. Cuando éramos pequeños tal vez nuestra mamá no los leía, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir acá? Bueno, si identificamos los personajes principales de Caperucita Roja, a ver, los principales serían Caperucita y el Lobo Feroz. ¿Por qué? Porque son los que más aparecen durante toda la lectura, ¿verdad? Donde todo el cuento dice que son los más importantes en el relato, en torno a los cuales gira la historia y, y son los que más aparecen cuando uno está leyendo. Entonces, si ponemos en Caperucita Roja como ejemplo, entonces el Lobo Feroz y Caperucita son los personajes principales. Si lo ponemos como personajes secundarios, los personajes secundarios son los que intervienen en la historia, pero no son muy relevantes o de suma importancia. En Caperucita Roja podemos encontrar 3 personajes secundarios: su mamá, su abuelita y el cazador. ¿Por qué son secundarios y por qué no son muy relevantes en la historia? Porque aparecen solo al final, en medio o al final de la historia, pero no tienen mucha relevancia mientras nosotros estamos leyendo o escuchando la historia. Y los personajes terciarios, que son los últimos, son aquellos que muy rara vez intervienen o solo en ocasiones en la historieta sin tener mucho que ver en ella. Podemos mencionar acá los animales y sí, más que todos los animales en el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Que no son muy relevantes y realmente no serían de mucha falta si no estuvieran. Entonces, también los podemos categorizar los personajes como antagonistas y protagonistas, que serían, los antagonistas serían como los personajes principales, ¿verdad? Son los que más aparecen, con los que el público o el lector, ¿verdad? En este caso, si es un cuento, eh, se, se guía más y se familiariza con él. Estos son los protagonistas. Y los secundarios serían más o menos, y el antagonista sería como complemento del protagonista, es el que lo acompaña a lo largo de la historia. Estos pueden ser amigos, familiares,
pueden ser también mascotas. Entonces estábamos diciendo que existen también personajes superficiales y profundos. Los personajes superficiales son los que no necesitan mucha elaboración para el autor, no son tan complicados, son personajes como muy frescos, podríamos decirlo así. Y los personajes profundos obviamente son lo contrario a los personajes superficiales, ¿verdad? Necesitan mucha más elaboración, tanto en su forma, en la forma en que van a actuar cuando uno los lea o cuando los vea. Y es como un poco más de proceso en esto, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, entonces un pequeño resumen. Los personajes principales son los que aparecen muy frecuentemente, los que aparecen casi en todo el desarrollo del cuento, de la novela, de la fábula, de la serie, película, lo que sea. Los secundarios son los que son como complemento, pero no aparecen muy frecuentemente en en la historia, en lo que sea que estemos haciendo, ¿verdad? Y los terciarios son los que tienen muchísima menos relevancia que los secundarios, que aparecen muy eventualmente. Y los protagonistas y antagonistas son como personajes principales. El protagonista es con el que uno se identifica, con el que uno tiene como una conexión cuando está leyendo, ¿verdad? Que es como su personaje favorito o algo así. Y el antagonista es como la persona que siempre está acompañando al protagonista. Y la actividad que tenemos para el día de hoy con este tema, se los voy a mostrar acá, es una hoja en donde ustedes van a escribir un cuento y luego la van a leer eh, a sus compañeros, ¿verdad? Entonces recuérdense que esta hojita ustedes la tienen que trabajar y la tienen que guardar muy bien y la van a adjuntar en su portafolio. Entonces espero que se encuentren muy bien, que la clase de hoy haya sido muy productiva y nos vemos en la próxima clase.